Doctor José Miguel Gómez, psiquiatra. Hoy tenemos temas variados. Incluso, doctor, independientemente de lo que tenga agenda, vamos a darle continuidad al comentario que teníamos ahí de un artículo que se pensaba meter de contrabando en el Código Penal, de la relación de pareja y de las relaciones forzadas, que se pensaba reducir a solo 1 año de penalidad, bajarlo de 10 a 1. Entonces, hay tantas opiniones al respecto, que yo quisiera saber si usted tiene una elaborada desde el punto de vista de la psiquiatría, qué es lo que se está moviendo de ahí, porque yo creo que eso es idea casi del feudalismo. Déjame meterte la cuchara. El hombre es el dueño de eso. Déjame colaborarte. Ajá. Dice el diputado proponente de esa aberración que después que la mujer firma ese contrato de matrimonio, ella sabe a lo que va. Sus palabras textuales. ¿Qué dice el profesional de la salud mental? Yo no sé si de la mujer, pero al menos del que lo piensa. Mira, buenos días. Gracias de verte acá porque ya Katy era habitualmente y hoy no te había visto, hoy te veo. Gracias, doctor. Muchas gracias. El gusto es mutuo. Cuando yo fui presidente de la Sociedad Dominicana de Sexología, que es una filial del Colegio Médico, y de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, que también es filial, nos acercamos a aquel tiempo a la Cámara de Diputados y le solicitamos que si la Cámara de Diputados sabe que existen en República Dominicana especialistas, psiquiatras, psicólogos, sexólogos, ¿por qué ellos no pueden invitar a esas sociedades y buscar la opinión de los expertos y los profesionales para que te ayuden a instrumentalizar lo que son las revisiones de ese Código Penal? Y cuando uno ve estas expresiones, uno se da cuenta todavía lo que pesa en el sistema de creencia de la cultura machista, el enfoque patrifocal, la patrifocalidad de entender y de ver a la mujer en función de quién es el proveedor o quién aporta el dinero, y de ver a la mujer como un objeto y como una propiedad, que era una visión reduccionista propio del siglo pasado. Entonces, hoy en día en una sociedad del siglo XXI, donde se está hablando de tantos derechos y de tantas oportunidades y de conquistas que desde el 1942 se habían logrado de independizar y concretizar los derechos de la mujer. Fíjate que hace más de 4 décadas, en República Dominicana una mujer no podía viajar sin el permiso del marido, esposo, ni no comprar. podía tener una cuenta bancaria, no podía trabajar en determinadas áreas. Entonces se fueron logrando conquistas y derechos. Y ahora estos diputados vuelven a querer pretender que esta sociedad, y quitarle los derechos y despojar a las niñas, a las mujeres y adolescentes de los derechos, y verla como una propiedad para decir que el hombre, si ingresa a su casa su dinero y su manutención, él tiene derecho a decir cuándo se tiene sexo, en qué condición y a cómo, en el lugar y la forma como sea. Es decir, es reducir a una persona, a verla en función de alguien que se quiera autogratificar. Y la violación sexual, Nelson, es pretender imponer, tocar, querer tener una relación sin el consentimiento, sin la aprobación, sin el permiso, sin los derechos de esa persona. No importa que sea mujer, que sea casada, que sea unión libre, que sea de matrimonio, no importa. Todo acto sexual que implique violarle los derechos al otro, intimidarla, acosarla, pretenderse imponer a través del chantaje, de la intimidación, de la coerción o tener una relación sin el permiso consentido, eso es una agresión y una violación sexual. Entonces,
En las relaciones sexuales, en las relaciones de pareja, la gente tiene que entender que los mismos derechos que tiene ese hombre de la comunicación sexual, de las fantasías sexuales, de las posiciones sexuales, de los derechos a la autogratificación, son derechos universales para ambos. Y que si una persona está enferma, si una persona no quiere un día tener una relación, no importa que su mujer, tiene derecho a comunicarlo y tienen derecho a posponerlo. Entonces, no son animales que donde sea, como sea y cuando sea, usted quiere imponer y tener una relación sexual. Entonces, yo quiero que esa mentalidad de la patrifocalidad, esa mentalidad del machismo, del hombre proveedor, del hombre que siente que su familia y su mujer es su propiedad, y como es su propiedad, él es quien dispone. Y asimismo tú observas ese comportamiento en los mismos feminicidios. Mía o de nadie. Si me deja la mato. Es decir, esa concepción de esa mentalidad de propiedad es la que gira y la que se nos dificulta desmontar del sistema de creencia machista patrifocal en la República Dominicana. Entonces, ¿cómo es posible que los legisladores, los que modifican las leyes, que estudian, que son abogados, que los hay profesionales, tengan todavía esas aberraciones y ese sistema tan vertical de las relaciones sexuales, pero de la vida y del desarrollo, porque dio trabajo también. Fue este año, a la llegada de este gobierno, que se pudo legislar sobre el matrimonio infantil. Sí. Y aquí hace el año pasado muchos de esos diputados dijeron que el hombre podía, si entendía que podía mantener a una menor, podía casarse con ella, y si podía hacer arreglos con el papá de esa menor, y el papá lo autorizaba, porque usted le compraba una pasola, la mamá le arreglaba el piso, le compraba la pobreza a una familia, usted tenía derecho entonces a negociar con esa familia. Bueno, yo tuve que hacer como más de 5 escritos en el periódico, en mi artículo, y venía a los medios y hacerle una carta a los diputados diciéndole que eso no es permitido, que ningún papá, ninguna mamá tenía derecho a disponer de una menor para que se case con un hombre de 60 o 70 años, porque la iba a cambiar la vida y le va a manejar. Es decir, esos son los conceptos que tenemos de los diputados y senadores en República Dominicana. No es de todos, pero son de la mayoría. En este debate, doctor, hay varias posiciones. Hay quienes entienden que cuando ocurre, digamos, agresión sexual en un entorno, en una pareja, se puede hablar de una agravante o de un atenuante. O sea, hay quienes entienden que debería ser la pena menor y otros que la pena debería ser mayor incluso. O sea, que debería ser considerado un agravante porque se está abusando también de una confianza, incluso de una, digamos que de una ventaja por el tema del matrimonio o de la unión, porque puede ser también unión libre. También hay quienes piensan que debe ser simplemente la misma condena, la misma pena para el caso en que sea desconocido, o que sea una particular, o que sea en una pareja. Eso es el tema, el debate legal, el debate jurídico. Desde el punto de vista de la ciencia o del psiquiatra, no, ¿cuáles son las diferencias entre un caso y otro? Eso le están buscando, Marte, bajadas, como dicen, porque desde el Código de Familia y de los derechos de las familias y de los derechos de la mujer, se estipuló y se promulgó en ese Código de la Familia
los derechos de la mujer y de las niñas y de las adolescentes. Y se garantizó en República Dominicana que toda relación sin el permiso, sin el consentimiento y sin la aprobación era agresión sexual, era violencia sexual. No importa si es en la pareja o si es en la unión libre del casado. Eso está establecido y eso está penalizado y ya eso se había legislado. Es decir, ahora es que quieren modificar eso, pero eso es una violación sexual y tiene una penalidad. Entonces yo pienso que hay muchas mujeres en República Dominicana dentro de las relaciones maritales que han sido violadas de forma recurrente. Y muchas tienen temor y tienen miedo a ir a las justicias. Muchas mujeres con maridos alcohólicos, adictos, con maridos violentos, con maridos con trastorno de personalidad, trastorno límite, trastorno antisocial, psicopatías, amarran, violan, agreden a sus mujeres en conductas más de masoquismo sexual y de sadismo sexual. Y la han hostigado. Y muchas de esas mujeres, producto de miedo, de intimidación, de no encontrar un espacio de ayuda y de soporte, van a instituciones como el PACAN, que trabajan con mujeres maltratadas, al Instituto de la Familia, van muchas al Centro de la Familia de la Universidad Católica, buscan de consultas privadas y hablan de esos maltratos recurrentes dentro de las relaciones. ¿Y cómo es posible que se pretenda poner eso en un año o a minimizarlo como un problema de pareja y volver a aquella cultura que hablaba Nelson del feudalismo, cuando los campos decían voltéate que me quiero servir? Es un objeto. ¿No lo decían en el Cibao eso? No conocía la ¿Cómo era, doctor? ¿Cómo es la frase? Voltéate. O alguien que llega a la hora que llega y le toca a la mujer y dice, voltéate que me quiero servir. Es decir, eso es una cosa que está ahí. Y yo me eso siento es una reducir cantidad. esas cosas. Sí. Entonces yo pienso que hoy en día que estamos hablando de tecnología, de comunicación, de desarrollo, de derechos, estamos hablando de otros conceptos. Y que República Dominicana, por eso es que yo insisto, que aquí hay una patología social, en la política, en la sociedad. Es decir, aquí hemos avanzado a una sociedad horizontal hacia arriba, hemos crecido como sociedad de forma estructural, pero las mentalidades siguen siendo las mentalidades del siglo XIX y hacemos los mismos comportamientos sociales del siglo XIX. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? De esta manera. ¿Por qué no hemos cambiado si hemos tenido transformaciones importantes en otras cosas y tenemos acceso a un sistema de información tan amplio? Podemos ver cualquier cosa que queramos, pero a pesar de que hemos avanzado en materia tecnológica, económica, seguimos teniendo esta misma mentalidad que parece que en vez de evolucionar con el paso del tiempo, se hace como un poco más catedrática. Voy a decir involucionan, aunque tal vez el término ofenda. Fíjate que la diferenciación establece la educación. Fíjate que los diputados jóvenes que están ahí no piensan así. ¿Por qué? Porque son los diputados de mayores de 60 años. ¿Y por qué no son los diputados por debajo de 35 años? Porque la educación marca mucho la diferencia en el desmonte del sistema de creencias. Y por eso es que siempre hemos establecido de que en la escuela se empiecen los módulos, se empiece con la educación sexual desde la escuela. Esa es la diferencia. Cuando tú tienes una educación sexual integral, no reduccionista, a una anatomía y fisiología de los órganos reproductivos. Cuando tú tienes una educación sexual integral, desde niño te enseñan a respetar tu cuerpo, a valorar tu cuerpo, la educación
afectivo, sexual, para tú entender que nadie te puede tocar, que nadie puede abusar, que nadie te puede agredir. Cuando tú tienes educación sexual para tener una información adecuada de tu sexualidad y de los derechos y de los límites que tú debes de poner, y tú te educas en la escuela con esa formación, es difícil. Entonces, que tú adquieras esa cultura de la patrifocalidad y que tú asimiles esa violación de derechos. Por eso es que las iglesias, que las religiones, que los empresarios, que la gente, tenemos como sociedad que luchar por una educación sexual integral desde la niñez en la escuela, para que los niños vayan creciendo con una formación integral donde ellos y ellas puedan entender que la sexualidad es parte integral de la personalidad y que está dentro de los derechos integrados. Y por eso cuando él sea adolescente, cuando él sea adulto, él no va a ver a su pareja, ni a su hija, ni a su hermana como un objeto sexual. Él lo va a ver como una personalidad integrada, porque él socializó eso. Esos diputados mayores de 60 años vienen de una escuela y de una formación tradicional donde se le ha hecho difícil, aún en esta sociedad, desmontar ese sistema de creencias. Y ese sistema de creencias distorsionado que tenemos en la política, en los legisladores, que tienen que ver con códigos penales y todo eso, tú te das cuenta que es la dificultad de ese desmonte de un sistema de creencias, de pensamientos distorsionados y limitantes que todavía insisten en la mente de muchos hombres en la República Dominicana. Y eso es lo que ha limitado esta sociedad. Lo vimos con el matrimonio infantil, lo hemos visto con las 3 causales y ahora lo vemos con esto último, que tiene que ver con el código y las violaciones sexuales. Cuando está la educación integral, yo lo entiendo perfectamente bien, por ahí es que está la raíz, por ahí hay que comenzar. Pero, ¿qué abordaje hacemos ahora? ¿Qué usted recomendaría, ya que se instaló el tema, que lo hayan relegado o no, ya eso es secundario? ¿Qué usted recomendaría? Usted dijo que acudió una vez a los diputados, que se auxilien de expertos. ¿Usted no cree que hay que darle una serie de charlas o que debiera haber algún protocolo establecido para este tipo de casos? Porque ya son güeyes viejos ya. Le hago un llamado a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, a los presidentes. Por favor, llamen a la Sociedad Dominicana de Sexología, a la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y a la Sociedad del Codoxi de los psicólogos, que tienen expertos. Yo que hice sexualidad, hice terapia sexual y marital, y hay otros colegas que se dedican a la educación sexual. Entonces, júntense con esos profesionales, déjense auxiliar y pidan la opinión de los expertos para que les digan cuáles son los indicadores de agresión, de violencia sexual, cuáles son las implicaciones emocionales, psicológicas del daño de una violación sexual aún en parejas, y qué representa eso para las mujeres, para las niñas y las adolescentes. Y hagan esa reunión con los expertos, y después de ahí, entonces empiecen a hacer la revisión del código, ya con la opinión de los expertos. Bueno, hay otra arista que no necesariamente de su área, que es la calidad del legislador que nosotros elegimos en las urnas. Yo creo que la ciudadanía debe hacer conciencia a la hora de depositar su voto. Que también tiene que ver con educación, Nelson, y qué bueno que tú lo mencionas, porque quienes eligen políticos lo hacen en base a lo que ellos conocen. Los políticos son un reflejo de lo que es la sociedad en sí mismo. No vienen de Marte, son personas que se han educado dentro de los parámetros que nosotros tenemos como país. Son ellos los que se lanzan, los que muchas veces viven de la política, y eso, entre esa pléyade de posibilidades, pues la gente elige
el con el que conecta, el que le parece mejor, el que le da la fundita, el que le da los 500 pesos o el que tiene una propuesta que convence. Entonces, dependiendo de por qué usted eligió, eso es lo que uno obtiene como resultado cuando está Bueno, en en la sociedad posmoderna, en las sociedades de relativismo ético, de la cultura de la prisa, de la permisividad, de la posverdad, pasan esas crisis de identidad y esas crisis donde las sociedades pierden la capacidad del juicio crítico para poder valorar quién me conviene, quién me garantiza derechos. Lamentablemente en el populismo, en el clientelismo, quien se vota por el que regala y da más cosas. Y por eso fíjate que los dueños de banca están ocupando currulos en las cámaras de diputados y senadores, claro, y están teniendo incidencia. Claro, y personas vinculadas al narcotráfico. Eso te también habla de una sociedad pobre. Eso te habla de una sociedad limitada. Eso te habla de una sociedad de falta de cohesión social, que vive en exclusión y discriminación, que no tiene capacidad para articular propuestas y para demandar propuestas. Entonces, en una sociedad donde el 24% es adolescente hacia la adultez temprana, que todavía esos muchachos estén escuchando estos temas y estén recibiendo de las personas que tienen que ver con los hacedores de justicia, que piensen así. Entonces yo pienso, ¿qué pensarán las hijas y los hijos de esos legisladores? ¿Qué opinión podrían tener ellos en la construcción mental, en sus casas, de cómo piensan sus padres? Entonces yo pienso que los legisladores tienen que aprender mucho a sintonizar con la sociedad, a cuidarse, a discriminar lo que tú vas a decir, cómo lo va a decir, cuándo lo va a decir y a quién se lo va a decir. Bueno, muy Gracias, doctor. oportuno el tema. Gracias, doctor José Miguel Gómez. Buenos días, muchas gracias. Gusto de el verte. viernes. Hasta el viernes. El Pues. afecto de siempre. Ya se acerca la Navidad, traigan unos temitas por ahí De Navidad. Sí. de Navidad. Vamos a hablar de eso. Déjala, Pablo.